Bueno, buenas noches a todos. Un nuevo programa más acá en Experiencia en la FM Reencuentro, en la 102.9. Buenas noches, Diana. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con fresco. Sí, está lindo, bueno, está lindo, sí. La verdad, bueno, como lo habíamos anticipado, esta noche vamos a tener una conversación, ¿sí? Con Iru Landucci. Él es el referente máximo en Latinoamérica y en Argentina de los que dicen, ¿sí? O sea, porque yo digo así, los que dicen, porque yo no conozco, sí. Y lo vamos, o sea, si bien tengo conocimiento de todo esto, pero lo vamos a escuchar a él para que nos explique esto de la Tierra plana, la verdad, sumamente interesante, por lo menos para mí. Una teoría. Es una teoría, claro. Vamos a escucharlo. Él tiene su canal de YouTube, ¿sí? Que es Nur para Todos. Es uno de los youtubers más famosos de la Argentina. Tiene como 83.000 seguidores, ¿no? Sí. Más o menos, así que la verdad, una persona con una capacidad bárbara. Yo el otro día tengo que decir que tengo el contacto de él gracias a quién, a Martín Brasca. El productor. El productor del coso. Gracias a Martín, exactamente. Gracias a Martín Brasca tengo el teléfono de él, y el otro día escuché un programa que estuvieron juntos en La Plata, y la verdad espectacular la dialéctica que tiene, la forma de explicar, la verdad fuera de serie este muchacho. Así que no lo conozco personalmente, Claro. pero a lo mejor mañana, como voy a La Plata con la vieja, así que a lo mejor mira. tengo la posibilidad de conocerlo, así que Bien, le voy a escribir cuando llegue para Claro. agradecerle personalmente Claro. la amabilidad de estar con nosotros. Así que bueno, nosotros vamos a ir a una brevísima pausa, ¿sí? Para poder ponernos en contacto con Iru. Desde La Plata nos va a deleitar con su sabiduría, porque la verdad yo les puedo asegurar, uno puede creer o no, pero primero tiene que escuchar. Claro. Y la verdad vamos a hablar con el máximo referente, así que para nosotros es un honor. Así que bueno, vamos a ir a una breve pausa, y cuando venimos ya vamos a estar en comunicación con Iru. Bueno, como lo habíamos anticipado antes de ir a esta brevísima pausa, que íbamos a tener el honor de tener esta noche con nosotros una persona que yo no conozco, pero bueno, que lo conozco por referencia de Martín Brasca, que sí, a Martín todo el mundo acá lo conoce por las veces que ha salido, por las veces que nos ha presentado gente, así que... Ya es famoso, Martín. Sí, Martín ya es famoso, y no tengo palabras de agradecimiento, porque son pocas las palabras de agradecimiento, porque me ha conectado con muchísima gente que si hubiese sido por mí quizá nunca hubiese llegado, así que... Y uno de esos es la persona que está en el teléfono y que nos va a atender esta noche. Así que, Iru, buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, buenas noches ahí Fernando y Diana. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Un gusto, la verdad un gusto. Igualmente, otro polémico, Martín. Otro polémico. Un fenómeno, Martín, la verdad. Le mando un gran saludo. Yo siempre cuento lo mismo. Vos sabés que yo estuve en un grupo con Martín, que no me acuerdo qué grupo era, y él creo que estuvo, no sé si estuvo 2 horas en el grupo, y lo que él opinó en el grupo no lo había opinado nadie. Entonces yo capturé el teléfono, me lo guardé, y cuando él se fue del teléfono lo llamé. Claro. Cuando se fue del grupo, se fue a las 2 horas que estaba, dijo, perdonen gente, me voy. Claro. Y yo me guardé el teléfono. No digo, Martín debe haber dicho, me retiro por la salud de las personas en este grupo, hasta luego. Hasta luego. Nada, se decían muchas tonterías, ¿viste? Entonces realmente yo también después atrás de él me fui y me guardé el contacto, lo empecé a llamar, arreglamos, y la verdad espectacular. Claro. La verdad espectacular. Así que... Y no somos, yo por eso también agradezco muchísimo el llamado y las ganas de tocar tal vez temas que no son de cotidianos, que no están ahí en la televisión, en los medios de comunicación de masas. Nadie tiene la verdad absoluta sobre nada, si se podría hacer ese disclaimer, pero creo que hoy en día está tan viciada la información que nos dan que está bueno tener estos espacios en donde hay gente que simplemente de manera abierta y sin juzgar permiten a otras personas tener otra forma de pensar y compartirlo, ¿no? Exactamente. Creo que es importante. Exactamente. Aunque he escuchado en toda esta pandemia atacar a los terraplanistas, he escuchado varios programas
que están los anticuarentenas, los terraplanistas, y o sea, entran todos en la misma bolsa, ¿viste? Y yo, acá con Diana, nosotros somos de la idea que una locura lo que estamos viviendo, o sea, pensamos muy parecido, ¿entendés? La verdad que, a ver, yo particularmente, que a mí es algo que me ha gustado siempre aclarar y creo que vale la pena. A mí me gusta, en cuanto a la forma de la Tierra, me gusta más llamar algo así como simplemente un cuestionamiento cosmológico, independientemente de la forma de la Tierra, porque eso involucra también nuestra posición en el espacio, si realmente nosotros le damos la vuelta al Sol, si es el Sol el que gira arriba nuestro junto con la Luna y las estrellas, que es una pregunta filosóficamente desde el antaño, ¿no? O sea, las grandes culturas siempre se han preguntado ¿por qué estamos acá? ¿Quiénes somos? ¿Realmente esto está creado? ¿Somos el centro de algo? ¿No lo somos? ¿Quiénes nos dijeron que no éramos el centro de nada? ¿Qué es el modelo heliocéntrico y demás? Y todo ese tipo de cosas a veces se reduce a esa etiqueta como terraplanista, que muchas veces genera como una fricción, porque hemos sido educados en nuestro sistema educativo que la gente que pensaba o que cuestionaba la forma de la Tierra tenía problemas de alguna índole, ¿no es cierto? Se les llamaba tontos o demás. Claro. Y eso viene como un microchip, ¿no? Como esas especies de anticuerpos que el propio sistema nos ha metido, como por ejemplo en la década del 60, después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y otras cuestiones, a la gente que cuestionaba la narrativa oficial se lo llamaba teórico de la conspiración. Pero es una manera de denostar, y de alguna manera hoy todo eso se traduce en un nuevo término que se llama fake news. Claro. Pero son etiquetas que crea el sistema para generar distracción y alejar a la gente realmente a cuestionarlos. Claro, exactamente que es así, o sea, realmente coincido plenamente. Y el otro día estaba escuchando esto que vos hablás del tema del Sol, si giramos al Sol, o sea, me llegó información, no sé si seguramente vos lo debés conocer, un tal Dólar de apellido, Dólar de apellido, Sí. estuve leyendo. No es muy interesante, Muy. digamos, él no se pone el análisis de la forma de la Tierra, pero sí, como tantos otros astrofísicos, ingenieros nucleares y demás, es todo un misterio la fuente de potencia del Sol. O Claro. sea, ¿cómo funciona el Sol? Obviamente que si uno va a los libros, abrís Wikipedia y pones el canal de la NASA y te vas a alguna universidad oficial, te van a decir con toda seguridad que es una fuente, es un horno termonuclear, y no van a, y te van a dar toda esa clase de detalles y te van a comparar al Sol con ese tipo de energía, incluso dejando de lado algunas cuestiones que son muy técnicas para hablar en radio, pero que tienen que ver con lo que se denominan los neutrinos y cómo de alguna manera las temperaturas de la corona del Sol con respecto a la del núcleo, que no encajan en su propio modelo, igual que no encajan otras cosas que las denominan energía oscura, materia oscura y ese tipo de cosas. Y hay todo otro grupo de científicos, que cada vez son más, que lo que están diciendo es: el Sol es una fuente electromagnética que no combustiona nada, que no quema, es una luz fría, como puede ser una luz de LED, Claro. que al atravesar las capas atmosféricas y otros factores es lo que produce calor, lógicamente, pero en sí la potencia del Sol es un misterio de dónde saca la energía. Y obviamente la ciencia oficial te va a decir: no, bueno, lo que pasa es que en algún momento el Sol se va a apagar, pero es dentro de 5.000 millones de años. Es como una especie de carta magna, como para decirte: mira, vos vas a seguir viéndolo siempre igual, te vas a morir y vas a creer lo que nosotros te decimos, Claro. y punto. No, porque 5.000 millones de años es como prácticamente nadie va a estar para verlo, supuestamente, ¿no? Pero el problema es que ese modelo de sol eléctrico cambiaría muchas cosas acá en la Tierra, porque se empezaría a buscar fuentes de combustión, o mejor dicho, fuentes de energía renovables, libres, limpias e incluso infinitas, como hablaba Nikola Tesla, y cambia todo el modelo, porque eso también está relacionado con la economía. Lo que más cuesta para producir es cuando te venden la energía. Entonces, lo bueno que tienen estos temas, de alguna forma, es: nosotros abogamos para tratar, viste, de que haya gente que se interese, que tenga alguna relevancia tal vez dentro de la cadena de
de contactos, que sea justamente alguien que pueda traer un nuevo invento a la humanidad, básicamente, ¿no? O sea, ir contra el sistema, claro. como fueron los que crearon los aviones, los hermanos Wright, cuando se les decía, la propia iglesia les decía que no se podía volar, y fueron contra eso, y así siempre en la historia al propio Nikola Tesla le dijeron que era imposible transmitir la energía a una determinada cantidad de kilómetros, y rompió ese paradigma, y así hay un montón de cosas que surgen de escucharlo de alguien, independientemente si nosotros obramos como comunicadores. Yo no soy ingeniero, lógicamente, pero está bueno el tema que sacás. Y sí, porque la verdad me llamó sumamente la atención que, o sea, obviamente que es de una teoría, este hombre habla de las teorías de Nikola Tesla, de que el Sol no está a 5.000 millones de kilómetros, algo así, que estaría dentro de la ionosfera, porque explicaban que el fuego no puede recorrer el universo. O sea, la verdad no me acuerdo bien porque era tanta la información que no me queda, pero... Sí, bueno, ese es un gran tema también, ¿no? A ver, nos dicen, también está otra persona que se llama Tom Scott, además de Eric Dollar, y después hay otra gran cantidad de personas que están estudiando esto. La teoría se llama el universo eléctrico. Claro. Y básicamente lo que propone, nosotros tenemos dentro de lo que nos enseñan a nivel astrofísico, a nivel cosmológico, es que el universo está manejado por las cuatro formas de energía fundamental: el electromagnetismo, la nuclear débil y la gravedad, ¿no es cierto? Sí. Y ahí entramos en un gran problema, porque a nosotros en el colegio se nos habla de la fuerza de gravedad como algo totalmente súper comprobado, la manzana de Newton y todo este tipo de historias muy decoradas, prácticamente escritas por Walt Disney. Pero en realidad la ciencia, y porque es así, claro, en realidad la propia ciencia sigue a la fecha de hoy teniendo un gran problema con la gravedad, que es que no puede demostrar que sea una fuerza. Hay una condición que sucede, que yo agarro un objeto, si es más denso del medio en el que se encuentra, si es más denso que el aire en este caso, se va a ir hacia la Tierra, y si es más liviano se va al cielo, como puede ser un globo de helio. Pero ¿qué es lo que produce eso? ¿Cuál es la causa de eso? Nadie sabe, porque nadie ha detectado esa fuerza, nadie ha detectado esas partículas. Es más, muchos astrofísicos juegan cuando te dicen que tratar de hallar lo que ellos denominan el gravitón, o sea, la partícula encargada de la fuerza de gravedad, es la que nos da trabajo como astrofísicos, porque todavía no lo hemos descubierto. Entonces, en el sistema educativo se nos enseña como la gravedad como una fuerza que atrae todo al centro. Y tal vez en sectores más específicos de la ciencia se dice que en realidad la gravedad es la curvatura del tiempo y el espacio, que es la definición que hizo Albert Einstein en 1915, creo que es la teoría general de la relatividad. Claro. Y la masa de un objeto curva el tiempo y el espacio, como cuando vos te sentás en un colchón y los objetos que entran dentro de esa curva que produce tu peso en el colchón hace que los objetos caigan hacia tus piernas. Claro, claro. Ahí está todo bien. Exacto. Porque está el colchón que hace de una tela. Pero cuando hablamos de la tela del tiempo y el espacio, ahí entramos en un problema, porque el tiempo y el espacio son conceptos y por lo tanto no hay geometría, no hay materia, y vos no podés curvar algo que no tiene materia. Claro. Entonces, seguimos contando cuentos para tratar de explicar un fenómeno que es totalmente perceptible, pero acá en tierra. Porque cuando yo digo que un objeto lo suelto y cae, o se va hacia la Tierra, en el espacio no sucede eso. En el espacio los planetas, la Luna, el Sol, jamás se han modificado ni un solo milímetro de sus órbitas habituales durante miles de años. Siguen estando ahí, ninguno se atrajo con otro, ninguno se cayó para ningún lado, ninguno se alejó para ningún lado. Las galaxias mismas se tendrían que desarmar según el modelo oficial, entonces tuvieron que venir con la idea esta de que, bueno, las galaxias no se desarman por el hecho de estar girando tan rápido, porque debe existir algo que ahora vamos a nombrarlo como energía oscura y materia oscura, que las mantiene pegadas. No las podemos ver, no lo podemos detectar, no lo podemos demostrar, pero algo debe haber ahí. Entonces, claro, cuando vos tenés la palanca mediática de la ciencia oficial, no importa cuántas veces te equivoques,
porque vos vas a lavarle literalmente el cerebro a la cantidad de gente que quieras, porque vos tenés los medios de comunicación. Claro, claro. Entonces, ahí empieza a entrar todo esto. El otro modelo, para cerrar, el otro modelo es que el universo no está conducido por esta fuerza mágica de la gravedad, sino que está conducido por el electromagnetismo, algo que podemos observar nosotros acá en Tierra. Un imán puede repeler, puede atraer, puede generar equilibrio, y en condiciones de temperaturas muy bajas, incluso puede producir esta levitación armónica, ¿no es cierto?, y demás. No me quiero poner técnico, pero si todo esto se enseñara en el colegio o en la secundaria, ¿no?, y no te darían un principio de autoridad de esto es así y punto, sino que serían honestos en reconocer y decir, mira, esto no lo sabemos bien, puede ser así, puede ser asá, sería mucho más, obviamente, conflictivo para el sistema, ¿no es cierto? Acá hay una planificación en todo. Tal vez esto de la pandemia o la pandemia le está alertando muchísimo las antenas a mucha gente que, a pesar de saber que existen estas logias secretas, que ya no son secretas, como puede ser la masonería, la Cruz de Malta y demás, las está trayendo más ahí a la mesa. Y creo que la parte cosmológica lo que trae a la mesa es a la famosa orden jesuita, de donde era Copérnico, de donde era Galileo, de donde es el padre de la ciencia detrás de la teoría del Big Bang, que es Georges Lamaitre, y tantos otros que fueron los que crearon el modelo heliocéntrico, esa simbología de dar la vuelta al Sol, o la podés ver en cada obelisco, en cada capital del mundo, que tiene la misma simbología, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad, es un tema no para tocar un solo programa, porque yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y sí, entonces, o sea, con todo lo que vos estás hablando, el tema de la expansión del universo no estaría en todo esto, porque si no se ha modificado absolutamente nada, ninguna órbita, ninguna galaxia, estamos hablando de otra cosa totalmente a lo que tenemos por conocido, ¿no es cierto? Mira, en los últimos 100 años se ha cambiado muchísimo los conceptos, ¿no? Primero se hablaba de que el universo era increado, o sea, no tenía ni principio ni fin, no se expandía ni se contraía, nada, es lo que es. Por eso te digo que esto en realidad no se puede, o sea, como no se puede explicar desde de lo que es el método científico, queda relegado a un término pura y exclusivamente filosófico. Porque nosotros acá estamos tratando de elaborar modelos teóricos de algo que no podemos ver desde afuera. No tenemos esa forma de verlo como el creador que hizo este sistema, o los creadores, o cómo se haya producido. Nosotros estamos siendo personajes dentro de una computadora, entre comillas, no porque abogue por la teoría de que estamos conectados a una matriz, pero quiero decir para que se entienda el concepto. Es como que un personaje de computadora quiera conocer su mundo, pero sin salir de la computadora. Claro. Es muy difícil. Claro. No queda otra que hablarlo filosóficamente. En los últimos 100 años se hablaba que el universo era lo que es, no tenía ni principio ni fin. Después había modelos que se querían encajar que no podían ser compatibles con esa idea. Entonces se hablaba del Big Bang y también se hablaba del Big Crunch, ¿no? Sí, como que, sí. O sea, tanto una cosa como la otra. La que terminó quedando para la hegemonía de la ciencia es la que postuló primeramente el catedrático católico muy amigo de Albert Einstein, el señor Georges Lamaitre, un católico belga, que justamente es el que proporciona esta teoría del Big Bang, que luego es adoptada por Edwin Hubble, el inglés de la Royal Society de Londres, otra sociedad que fue creada por la masonería, en el que descubren un método que se llama el corrimiento al rojo, donde ellos observan las galaxias alejándose y tienen un corrimiento al rojo en el espectro de la luz, ¿no? O sea, vos tenés infrarrojo o ultravioleta, y la luz tiene una frecuencia, y esa frecuencia indica o puede indicar movimiento o velocidad, porque justamente es una amplitud de onda, etcétera, etcétera. Entonces, ellos trasladan que el corrimiento al rojo significa que los objetos se están alejando. ¿Viste? Cuando vos ves un amanecer, el amanecer tiene más colores violáceos y azules, pero el anochecer tiende al rojo. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces también entonces con ese mismo corrimiento al rojo,
o el corrimiento al azul, también podemos deducir que lo que se mueve es el Sol. Porque cuando un objeto se acerca, es como un efecto Doppler. Claro. Cuando un objeto se acerca hacia vos, tiene una onda más corta, viaja más rápido, entonces la amplitud de esa onda, la frecuencia es más corta, más rápida, y es cuando el Sol se acerca a nosotros que viene de ese azul, luego sobre nuestras cabezas queda en color blanco, y al alejarse se va al rojo. Entonces ellos determinan que las galaxias que se corren al rojo es porque se están alejando. Lo que sucede es que todos esos instrumentos es como ir a discutirle al Papa que él no es el representante del Dios en la Tierra. Claro. ¿No? Entonces es como que entras a jugar con esas cartas de ellos y ese terreno es muy difícil, porque ellos cuentan con el principio de autoridad. ¿Entendés? Claro, o sea, claro. Es algo que no hay... Mira, hay una persona, un astrofísico que trabajó en la NASA, fue despedido y perseguido de por vida por presentar, se llamaba Halton Harp, y él presentó en varios estudios, libros, papers, 56 formas, así se llamaba uno de sus libros más característicos, decía 56 formas distintas de desacreditar el corrimiento al rojo. Entonces vos tenés también contrateorías que te dicen, no, mira, el corrimiento al rojo no es lo que vos me estás diciendo, también puede ser esto y 56 cosas más. Claro, qué bárbaro, Hola. Pero mira, lo que te puedo decir es esto, porque tal vez la gente está escuchando esto y de alguna manera no estará pensando, bueno, pero ¿qué va a pensar? ¿Por qué están hablando de estas cosas? A la fecha de hoy sigue siendo eso que hablábamos al principio, o sea, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Esto es producto de la casualidad? ¿Somos producto de la aleatoriedad? ¿O acá hay un plan? Y si hay un plan, ¿ese plan es positivo, es negativo para la raza humana, es neutro en el sentido de que no se le puede dar ninguna característica, ¿no es cierto?, propia, intrínseca al ser humano como para decir esto es bueno, esto es malo, sino que hay un control sobre la población mundial, hay una determinada planificación, porque esto es un sistema cerrado en el cual nosotros somos una especie de experimento de ganado, véanlo por el lado bueno y por el lado malo, ¿no? Esto ya es una opinión personal. Esto es un paraíso realmente controlado por unos psicópatas, porque si acá entra la ley de la aleatoriedad y esta ley del libre albedrío descontrolado en el que a nosotros se nos trata dentro del modelo darwinista social, en el que sobrevive el más fuerte, anda pisando cabeza, porque no importa si le sacás la comida al lado, todo tiene que reducirse a que vos puedas sobrevivir y ser el mejor y competir y ser el más apto y que te importe poco el de al lado. Se empiezan a justificar un montón de acciones que hoy en día con el tema de la pandemia me parece que empiezan a encajar muchísimo más. Claro que sí. Iru, acá hay una pregunta de Osmar, ¿sí? Bueno, nos saluda, dice, ¿cuál sería principalmente el motivo de la ciencia para supuestamente mentir sobre la forma de la Tierra, me dice? Porque los otros planetas son redondos y la Tierra no lo sería. Yo te voy a dar primero el ABC para que la gente simplemente vaya, al menos ir ganando una serie de fenómenos físicos que son muy difíciles de demostrar en una Tierra esférica. Por ejemplo, perfecto. El primero para mí y para mucha gente es el comportamiento de los fluidos, específicamente el del agua, que tiene una viscosidad relativamente estándar, digamos, porque de ahí se basa después para otros fluidos. Pero el agua siempre está a nivel. Claro. No hay manera de curvar el agua. O sea, vos el agua lo usás para nivelar, se usa como el nivel cero del mundo, de nivel sobre el nivel del mar, debajo del nivel del mar. No hay manera empírica en laboratorio, en una situación de cuarto controlado, para hacer que el agua se quede adherida a la parte externa, en este caso, de una esfera que encima rota a 1600 kilómetros por hora en el Ecuador. No hay manera. Toda la experiencia que nosotros tenemos es que las aguas, incluso lagos de 400 kilómetros de largo, cuando se congelan y demás, siempre quedan a nivel. Después la NASA te muestra fotos entre comillas, porque son imágenes digitales, desde el espacio como si el agua se curvara. Pero ahí está la pregunta. La NASA es una institución que fue fundada por
científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, se llamó la Operación Paperclip, es documentación abierta, esto no tiene nada que ver con una conspiración ni nada, igual que fundaron la CIA, igual que participan del Vaticano la Orden Jesuita. Entonces nosotros acá tenemos que asumir o tener un punto de partida de que hay un grupo de personas que de alguna manera no es que tienen la intención de mentirte, sino que quieren el control del mundo, llámese banqueros, llámese corporaciones, llámese religiones, y pareciera ser que la ciencia ha sido secuestrada y se la ha transformado en una cientología, porque si vos no podés demostrar las cosas bajo el método científico, y es más, el método científico te está dando lo contrario a lo que vos estás proponiendo, y vos querés seguir con tu postura, a pesar de no tener una demostración científica, entonces se transformó en una cuestión de fe. Claro. Entonces, el agua es un gran indicativo de que si el 70% de nuestro mundo es agua, ¿cómo puede ser que el agua se curve si yo no puedo demostrar eso? Esta es una. La segunda es, no hay experimento mecánico que demuestre que la Tierra rote. Todos los experimentos mecánicos, desde 1850, arrancando con el péndulo de Foucault, el giroscopio, pasando por experimentos como los de Michelson-Morley o la falla de Early, que son todos nombres que nadie escucha en el colegio, hasta el interferómetro de justamente Michelson-Morley, Michelson-Gale, son nombres de científicos, dieron que la Tierra estaba fija, totalmente quieta. Después aparece la teoría de la relatividad de Einstein, con esta idea de curvar el tiempo y el espacio, sin tener volumen, sin tener masa. O sea, ¿cuántos centímetros cúbicos hay de tiempo y espacio en un metro cúbico? O sea, es como, ¿entendés? O sea, explícame eso nada más, decime cuánto tiempo y espacio hay en un metro cúbico, y yo ahí te creo que lo podés curvar. Claro. Bueno, todos esos experimentos dieron que la Tierra estaba quieta, y el propio Edwin Hubble, del que hablábamos anteriormente, en sus frases dice, y también lo dice Albert Einstein, dice: la discusión entre el modelo de Ptolomeo, de una Tierra en el centro, y un modelo copernicano, de una Tierra girando alrededor del Sol, son meramente modelos de coordenadas que pueden ser discutidos en un plano filosófico, pero no en un plano científico. Claro. Porque el método científico no te lo puede demostrar. Entonces vos tenés que optar lo que querés creer. ¿Querés creerle a tu sentido? ¿Querés creerle a lo que ves? ¿Querés creerle a lo que observás? ¿Y querés creerle a esos experimentos mecánicos que te dicen que la Tierra está quieta y lo que se mueve es lo que vos ves que se mueve? Ya quedan vos. Entonces, hoy en día, como tercer elemento, y con esto cierro, aparece una tecnología que tal vez antes no teníamos, que es la tecnología óptica, ¿sí? Esta cuestión de los avances en óptica, de tener grandes lentes que pueden ver muy lejos a la línea del horizonte, y que incluso se puede adoptar lo que se llama un lente infrarrojo para poder limpiar las capas atmosféricas que tal vez muchas veces hacen de obstrucción, ¿no es cierto? ¿Por qué si yo me paro por decirte, en Brasil no puedo ver hasta Portugal? ¿Porque la Tierra es una esfera? No, es por una cuestión de lo que se llama visibilidad atmosférica, y lo que se llama resolución del lente, y lo que se llama punto de fuga, perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. No existe un telescopio que puedas ver de acá hasta Nueva York, ¿no? Tampoco hay que entrar en esa forma de raciocinio. Entonces, hoy en día sí lo que sucede es que empezamos a ver objetos que deberían estar ocultos detrás de la curvatura, como se nos dijo que un barco desaparece la parte de abajo por eso, que no suelen ser así. Empezamos a tener objetos que tal vez se encuentran a 500, 600 kilómetros de distancia y se están viendo. Entonces eso ya pone totalmente en jaque a este modelo de una Tierra esférica, a pesar de tal vez no tener la respuesta a todo lo demás. Ahora, ¿por qué? Me pregunta Omar. Es la misma pregunta, yo lo que veo es esto. El modelo heliocéntrico y el modelo cosmológico de la teoría del Big Bang está creado por la Iglesia. Está creado por la Iglesia. Copérnico, Newton, Kepler, Maximilian Hale, que seguramente nunca lo escuchó hablar, que fue el que determinó la distancia supuestamente de la Tierra al Sol, Georges Lamette, todos esos pertenecían a esa orden, a la orden específicamente jesuita. Nuestro calendario, ¿por qué hoy es jueves? Porque el calendario gregoriano lo hicieron la orden jesuita. Sí, eso sabía. ¿Por qué llamamos luna al lunes, Marte a martes,
miércoles a Mercurio, claro, porque es el Imperio Romano que sigue utilizando sus símbolos. Entonces, cuando vos me preguntás por qué, es el mismo porqué de las religiones. En este caso, por ejemplo, la católica. ¿Por qué el Vaticano crea la religión católica? Para control social. Después de todo, no se le pregunta al Papa qué es lo que hay que hacer en Venezuela o qué hay que hacer ahora con la pandemia, y se cita al Papa en el nuevo líder detrás de este nuevo orden que tiene que surgir, y el Papa siempre está ahí. Porque el mundo está controlado, aunque no lo parezca. El Vaticano no son 4 monjes con una vela escribiendo en un papiro. El Vaticano tiene el servicio de inteligencia más desarrollado del mundo. Tiene los bancos con mayor cantidad de capitales en el mundo. Tiene todas las instituciones educativas por excelencia son de la Universidad Católica. Claro. Entonces, cuando vos empezás a tirar del hilo, el porqué es muy fácil. Claro. Cuesta tal vez asimilarlo, pero las cartas están sobre la mesa. Qué bárbaro. Qué bárbaro, te quedas sin palabras, porque la verdad tengo tantas cosas por preguntarte que se me olvidan las cosas, pero escúchame, entonces con todo esto es mentira que la NASA llegó a la Luna, entonces. O sea, si no saben cómo es el tema de la gravedad, no creo que hayan podido llegar ni siquiera al espacio, digo yo, no sé. Yo creo que el 214 que tenemos acá en La Plata llega más lejos que la NASA, sinceramente. Sí, me parece que el Plaza que hace La Plata a Buenos Aires creo que llegó más lejos que la NASA. Mirá, lo digo cómicamente, ¿no? Pero lo que pasa es que la NASA tiene un montón de departamentos y un montón de gente trabajando. Es una empresa multinacional, igual que las otras agencias espaciales, que no solamente se dedican a ir al espacio. Todo el presupuesto que en realidad tienen para ir al espacio, que muchas veces es con el que más justifican pedir dinero en el Congreso, o quitarle a los contribuyentes norteamericanos y también del resto del mundo dinero, no es a lo que más se dedica. La NASA tiene, por ejemplo, el helado disecado. ¿Viste? Cuando vas y compras el helado de 3 colores, vainilla, frutilla y chocolate, que obviamente todo artificial. Sí. Bueno, eso es una patente de la NASA, igual que el jugo Tang, igual que la pasta de dientes, igual que el cepillo de dientes, que la almohada con memoria, que un montón de sistemas para tráfico aéreo, motores de auto. O sea, la NASA, a lo que es en tierra, recolecta muchas mentes que son muy capacitadas en sus áreas y saca mucho rédito de eso. Ahora, la parte que va al espacio es un grupo dentro de la NASA, es un grupo muy reducido, que incluso todos, si no son todos, el 98% de los astronautas están registrados en una logia masónica, porque incluso ellos mismos lo dicen, o sea, pertenecen a una sociedad secreta igual que nuestros presidentes. No nos olvidemos que en la historia argentina 14 presidentes fueron masones. Hace un año atrás Infobae desclasificó que Alfonsín también había sido masón. Todos los padres patrios de Latinoamérica fueron masones, incluyendo en Estados Unidos George Washington. Seguimos teniendo logias masónicas acá en Argentina, a las que asiste muy buena gente, pero como todo organismo jerárquico, los que están arriba no son cuestionados. Y particularmente la masonería pertenece a Inglaterra y a Francia, pero puntualmente a Inglaterra porque hoy por hoy, dentro de así como nosotros hablamos que el Papa representa la orden católica como máxima autoridad, después está por detrás el Papa Negro, que en este caso es un venezolano, pero digamos que el representante máximo de la masonería sigue siendo ya desde hace muchos años el Duque de Kent, de Inglaterra. Claro. De hecho, hace poquito tiempo cumplieron 300 años, hicieron una gran ceremonia, y bueno, ¿por qué no nos preguntamos eso? Nosotros le echamos la culpa al partido político de turno, que siempre va a ser lo mismo, pero todos esos políticos perteneciendo a la masonería. Claro. Claro. Entonces digo, la masonería se presenta como una institución sin fines de lucro, con gente muy, digamos, bondadosa, que no lo pongo en duda, pero al mismo tiempo, todos los políticos que roban tanto, que son tan corruptos, que son tan deshonestos, también provienen de una institución que supuestamente los instruyó de forma contraria, pero sin embargo cuando llegan al poder, ¿qué es lo que pasa? Que se transforman de esa manera. Claro. El Rotary también es un movimiento masónico. El Rotary también, sí.
El Rotary también es igual que los Boy Scouts, claro. Por ejemplo, también son organizaciones que tienen vínculos muy íntimos con la masonería, y así hay un montón también. O sea, hoy en día vos pensás que tal vez ya en el periodismo abierto, sea de Argentina o de otros países, ya se habla del Club Bilderberg, cuando en realidad eso era algo que hace 10 años atrás te acusaban de conspiranoico, y hoy en día tiene la página oficial del Club Bilderberg. Claro. La Cruz de Malta también, los Caballeros de Colombo también. Lo que pasa es que la gente se olvida que el billete de $1 se sigue imprimiendo con el ojo y la pirámide. Claro. Y tiene escrito en latín Novus Ordo Seclorum. Exacto. Que significa nuevo orden de los tiempos. Hoy la frase que aboga es el nuevo orden mundial. Lo que pasa es que al nosotros no ser instruidos con esa educación en el colegio, de grande no te lo preguntás. Agachás la cabeza y obedeces. Obvio. Ni hablar que es así, porque o sea, eso es lo que yo te quería decir también, es que la gente no sabe de esto, o sea, es casi imposible que la gente se pregunte porque no lo sabe, Iru. La verdad... No cuando te hablan de San Martín en el colegio, cuando te hablan de Simón, cuando uno va al colegio y le hablan de San Martín, le hablan de Simón Bolívar, ¿te dicen que pertenecían a la logia masónica de Inglaterra? No, eso hay que buscarlo en los libros. Nunca. Eso que buscaba en el libro. Hoy en día capaz que lo escuchás en un History Channel, en un Discovery Channel, que la gente se piensa que esos programas son informativos y en realidad son adoctrinativos. Exacto. Y entonces, y aparte te los presentan como héroes, salvadores que nos dieron la independencia, no que te vendieron a Inglaterra, no que le quitaron el poder a España, que fueron los primeros que vinieron acá y barrieron con todas las personas autóctonas, y simplemente hubo una guerra entre Inglaterra y España por cuestiones territoriales de poder, y lo que hicieron los agentes de la masonería inglesa, llamados padres patrios, fue devolverle el poder a Inglaterra. Claro. Y hoy en día, desde México hasta Ushuaia, estamos totalmente balcanizados, estamos totalmente divididos, fracturados y quebrados, pero sin embargo no hablamos el mismo idioma. Deberíamos ser todo un país entero, que seríamos imparables. Qué verdad. Es verdad. La verdad es algo que no se puede creer. Puede ser que te saque un cachito de todo este tema y volver al tema de la Tierra plana. Por favor. ¿Sí? A ver, sí. Voy a tomar tu teoría de que la Tierra no es redonda, ¿ok? ¿Cómo me explicás, a ver, en lo más gráfico posible, si acá es de día, en la otra punta del planeta es de noche, o el verano y el invierno del otro lado? ¿Cómo sería eso? A ver, si el que se mueve es el Sol, no la Tierra. Perfecto. Mirá. ¿Cómo sería? A ver, lo más gráfico posible. Bien. Te explico primero, si querés, el clima. Dale. El clima en el modelo heliocéntrico se debe a la rotación, digamos, alrededor del Sol en una especie de elipse, porque no es una órbita circular perfecta, sino que tiene lo que se llama un perihelio y un afelio. O sea, hay una parte del año en el que la Tierra está más lejos del Sol que de la otra mitad del año, y eso, según la segunda ley de Kepler, es esta cuestión de lo que la Tierra tiene que recorrer. A ver, no te quiero marear, voy a reestructurar la respuesta así queda más gráfico. En el modelo heliocéntrico vos tenés que el clima lo determina la distancia de la Tierra al Sol y la inclinación de la Tierra. ¿Sí? Después de 6 meses vos estás opuesto al Sol y estás con la inclinación también opuesta, por lo tanto empieza a haber calor en la parte más de arriba, que queda más orientada, de arriba digamos del norte, ¿no? Orientada al Sol que en la otra mitad del año. Pero ¿qué te está diciendo eso? Te está diciendo que el calor lo determina la distancia a la fuente de luz. Entonces, cuando vos trasladás eso al modelo de la Tierra plana, también tenés esa condición. Nosotros, esa condición se llama, si ustedes ponen en Google, ponen la palabra analema, el analema solar, porque también existe el analema lunar, es un método en el cual vos podés ver
una especie, o sea, vos podés determinar el recorrido que hace el Sol arriba nuestro, dependiendo del modelo que quieras tomar, pero lo importante de esto es que se forma un dibujo de un número 8, como si fuese el símbolo del infinito. Sí. Pero la particularidad que tiene, y esto es a la fecha de hoy es así, porque siempre que se ha fotografiado es lo mismo, vos tenés que agarrar una cámara, pones una cámara en un trípode y sacás una foto al Sol todos los días a la misma hora. Por ejemplo, todos los días a las 12 del mediodía, vos vas sacando una foto. Cuando pasaron los 365 días, lo que te vas a encontrar es que, o 364, depende, te vas a encontrar que el Sol, a pesar de haber sido fotografiado en la misma hora, tiene una altura distinta. A las 12 del mediodía no aparece en junio en el mismo lugar que a las 12 del mediodía en noviembre. Claro. Cuando nosotros estamos acá en lo que sería Argentina, para nosotros el verano nuestro, el Sol está más bajo en el horizonte. ¿Bien? Claro. O sea, me corrijo, lo ven más bajo los del norte, nosotros lo vemos más arriba, pero en relación hace un recorrido más ancho. Cuando tienen verano en lo que sería el norte del Ecuador, el recorrido que hace es más chiquitito, pero está más arriba en el cielo, por eso hace un dibujo de un 8. En definitiva, el clima es esa distancia, que en los dos modelos puede ser totalmente explicado. Si pones la palabra analema en la computadora, te vas a dar cuenta ese dibujo de un 8. Nosotros a veces tenemos el Sol más cerca y otras veces lo tenemos más lejos. Y esa distancia es lo que determina la temperatura del planeta o del mundo, como quieras llamarlo. ¿Serían las estaciones a distancia? Exactamente. Claro. Las estaciones es el recorrido del Sol y la distancia que produce, y la distancia con respecto a nuestro mundo. En los dos modelos es lo mismo. Claro. Solamente que en un modelo requerís de una inclinación y en el modelo de Tierra plana no necesitas esa inclinación. La inclinación es el propio movimiento del número 8 que dibuja el Sol en el cielo. Claro. Es simplemente es un modelo de coordenadas. Yo sé que tal vez suena, o sea, son palabras nuevas que muchas veces al no tener la gráfica en la cabeza se me complica, pero por eso les decía, pongan la palabra analema, aquellos oyentes que les interesa el tema se van a dar cuenta de lo que les digo. Ahora, ¿por qué hay día y por qué hay noche? Es por un fenómeno bastante fácil de entender. La luz, cuando atraviesa un medio, empieza a perder potencia, y esa potencia que pierde va generando un cono de luz y genera oscuridad. Por ejemplo, si yo tengo una lamparita de 60 watts, cuando la prendo, la potencia de esa lamparita que atraviesa el aire a donde está en la habitación no es lo mismo que una lamparita de 120 watts, y no es lo mismo que una lamparita de 200 watts, y no es lo mismo que la lamparita de un estadio que tiene un foco que tal vez tiene 3000 watts, y así sucesivamente. Se mide en watts, que es una unidad justamente de medida eléctrica. Si nosotros trasladamos el modelo eléctrico al Sol y asumimos que el Sol, porque nadie fue a tocarlo, si asumimos que el Sol tiene el mismo tamaño que la Luna, por eso se eclipsa, y que está cerca, que lo podemos determinar a través de los rayos que se observan cuando atraviesa la luz de las nubes y demás. Y bueno, el Sol es una fuente de luz que no tiene el tamaño que nos dijeron, que no tiene la potencia esa termonuclear, y que como toda fuente de luz tiene que atravesar el aire, y por lo tanto esa luz va a tener un decaimiento, y si la luz del Sol es la que se mueve y se aleja, se lleva con él la luz, y en la zona que no ilumina queda oscuridad. Claro. Bien. Claro, sí, el otro día leía algo de eso de Nikola Tesla, qué genio el tipo ese, Dios mío, por favor. Claro, Nikola Tesla tenía más de 300 patentes. Albert Einstein solamente una, y está compartida con otra persona, que es a través del efecto, se llama fotovoltaico, no importa ese es el nombre de la patente, pero prácticamente Albert Einstein no hizo absolutamente nada en beneficio de la humanidad, nada. La radio, la televisión, las ondas electromagnéticas, la luz, la búsqueda de la energía infinita, el motor eléctrico, más de 300 patentes tenía Nikola Tesla. El propio Nikola Tesla en su momento era un contemporáneo, era un Ronaldo versus Messi. Claro. Y justamente Nikola Tesla tiene muchas frases. Nikola Tesla era un tipo muy tranquilo hasta que vos le pronunciabas la palabra Einstein. Y ahí, te lo juro, el tipo ahí se ponía loco, y realmente a Einstein lo trataba como una especie de tonto. Y cuando vas a la historia de Albert Einstein, que nunca pudo ni siquiera terminar de la universidad donde él quería, trabajaba en una oficina de patentes,
era bastante vivo en algunas cosas, pero también un poquito ladrón. Lo financiaba la familia Walbur y la familia Morgan, los mismos que hoy siguen vivos, que operan en bolsa, así también como otras instituciones. La historia es muy bonita. Yo te digo que este tema es muy lindo abordarlo también desde el plano histórico, no solamente científico. Claro. Escúchame, hay tres coinciden en una pregunta del tema de la logia de Lautaro con respecto a San Martín, y me preguntan qué se puede decir de la logia Lautaro. Que está en la avenida Perón al 1500 y pico, me parece que era la dirección acá en Buenos Aires, que como toda logia masónica es un servicio de inteligencia, igual que las iglesias son un servicio de inteligencia. Vos sabés que el confesionario, por ejemplo, el confesionario no existió desde el principio en la orden católica o las órdenes religiosas del Vaticano, como tampoco existía el Vaticano. El Vaticano no vino Dios y bajó con una mano y lo creó. El Vaticano fue financiado por las mismas familias que hoy siguen financiando un montón de cosas, que son la familia Medici, la familia Farnesi, la familia Borgia. Los Borgia han puesto un montón de papas, que son lo que se conoce como la nobleza negra de Venecia, que antes, hace 500 años, eran estos personajes, y 500 años después son los dueños del duty free cuando vas a comprar, o de las fábricas de auto, o de las empresas multinacionales más grandes del mundo. No es que desaparecieron y ya no están más. ¿Qué va? Cuando vos hablas de las logias, cuando yo te contaba lo del confesionario, no me acuerdo exactamente en qué año aparece el confesionario, pero los que lo plantean son la orden jesuita, si mal no recuerdo, y en realidad no era para confesar a la persona, era para enterarse de los secretos de la gente del pueblo, para después poder elucubrar la manipulación y poder meterse dentro de las familias reales. Y cuando el cura entraba dentro de una familia real, sobre todo tenía muy en cuenta cuando quedaba alguna viuda, porque por lo general mucha gente de la nobleza se iban a las guerras o sufrían de envenenamientos o matanzas, y quedaba la viuda con un montón de tierras. Entonces, qué mejor forma de enterarte y utilizar el confesionario para terminar metiéndote dentro de la casa. Y viste que siempre en las películas, detrás de los reyes, ¿quién aconseja a los reyes? Es el bufón, ¿no? Siempre hay un brujo. ¿Cómo? Un bufón o un... ¿Cómo es que se le llamaba? No me sale. No, el bufón es el que lo hace reír. Los brujos, el que lo entretenía. los magos. Claro. Sí, Claro, sí. el bufón era el que entretenía. Exacto. Pero el que aconsejaba era siempre un sacerdote. Sí. Si vos vas hoy en día, lo digo por conocimiento de causa, vas a los castillos de Europa, dentro del propio castillo estaba la habitación para el propio cura, que era el cura del castillo. Claro. Y que era el que se le incluso vos, por ejemplo, para hacer todos los negocios entre familias, vos te tenías que casar, y vos para casarte y estar autorizado a casarte y que tu casamiento sea legal, para que un príncipe se case con una princesa y puedan heredar las propiedades, las tierras y demás, te tenía que avalar un sacerdote. Claro. Entonces imagínate, si nosotros hoy entendemos el negocio que puede tener un escribano, imagínate el negocio que hacían los sacerdotes en la Edad Media. Por eso la orden jesuita, el Vaticano, tiene tanta cantidad de tierras y tanta cantidad de bienes, y les gusta poner el oro hasta en los zapatos, básicamente. Entonces, el tema es, ¿qué es una logia? Es un sistema jerárquico, similar a esto que te estoy narrando, es un servicio de inteligencia del gobierno británico, en la que se destaca la logia Lautaro, pero Argentina tiene muchas sedes de la masonería. Como en cualquier iglesia hay monaguillos y hay curas que son muy honestos, pero no son papas, ni son cardenales, ni son arzobispos. Dentro de la masonería tenés gente común de a pie que van a instruirse y a tratar de adquirir valores de una moral y una ética como ellos promocionan. Pero todos los papeles que se firman en una logia masónica, sea la logia Lautaro o sea la logia York en Estados Unidos, van a Inglaterra. Vos tenés que presentar tu papeleo a Inglaterra, sí o sí. Entonces, lo que son, y bueno, podés empezar a tirar de ese hilo y te das cuenta un poco también. Qué bárbaro. Bueno, ahí saludos. Digo, no es casualidad que todo nuestro... O sea, hay algo que no se puede desmentir. Claro. 14 presidentes argentinos
y si no contamos los que están ahora, porque todavía no se sabe, pertenecieron a la masonería. Y 30 y pico de vicepresidentes y otros pertenecen a la masonería. Claro. Y el propio Macri también. A Franco Macri lo pone, le da el correo, el correo se lo da a la logia PDUE. Eso es oficializado. Entonces, habría que hacerse otro tipo de preguntas sobre la política y dejar ese cuentito del bipartidismo que lo único que hace es dividir y perdemos el foco de quién realmente está controlando los hilos del mundo. Claro, claro, claro. Y a nivel norteamericano ni hablar, ¿no? También el tema de la masonería. Sí, pues Washington, Benjamin Franklin, no sé, todos. Claro, todos los padres patrios, todo es, bueno, no solamente la masonería, Inglaterra fue la que le dio a Estados Unidos de alguna manera, ellos supuestamente se tuvieron que independizar de Inglaterra, pero siguen estando bajo el mismo ala. Y es más, y no es coincidencia que todos los accesos a la Antártida tengan bandera inglesa. Sudáfrica es una colonia inglesa, Australia es una colonia inglesa y Argentina, lamentablemente, somos una colonia inglesa. Claro, es así de simple y sencillo, por más que no nos guste, por más que no nos guste. Por más que nos hagan creer que cantamos el himno y tenemos la bandera con el sol jesuita, anda a recuperar las Malvinas. Claro, ni loco, no la va a recuperar nunca más y anda a buscarle a la San Juan también, ¿no? Y anda a buscar el San Juan, y anda a buscar los recursos naturales que están de litio y de cobre, y anda a buscar el agua, los acuíferos que compartimos con otros países, y anda a buscar la carne, y anda a buscar el grano, y anda a buscar el trigo, y así podemos hacer una lista que, por eso, tal vez Argentina tenemos un territorio para albergar 3 veces a Europa y somos 44 millones de habitantes. Nunca crece la población en relación a lo que es el territorio. Nuestro PBI nunca va a crecer si somos 44 millones de habitantes hace 20 años, más o menos. Claro, claro. Es simple y sencillo. Te voy a hacer una de las tantas preguntas que me hizo Martín. Dice, ¿qué sabe o ha escuchado sobre los continentes que están más allá de la Antártida? ¿Cómo se llaman? Mira, yo no soy de esos que creen, o sea, ¿sabes lo que pasa? Todos estos temas me transformaron en una persona más escéptica de lo que yo consideraba. Entonces, hoy en día es como, si no lo veo, me cuesta creerlo. Para creer algo o dar por sentado algo sin verlo, tiene que haber una digamos una cuestión de no me sale la palabra, concatenación de situaciones que realmente digan, bueno, porcentualmente esto no me queda otra que sea así. Con respecto a la pregunta de Martín, lo que nosotros sabemos es que después de la Segunda Guerra Mundial, pensemos que la Antártida es un continente que en el modelo de la Tierra plana es como el logo de la ONU, o el mapa de Gleason, que es un mapa que no nos van a enseñar, donde la Antártida bordea todo, por eso las aguas no se caen a ningún lado, ni ninguna tontería de esas, ¿no es cierto? Pero la Antártida en sí, como dije anteriormente, tiene estos 3 accesos limitados, controlados por el imperialismo, independientemente si es solamente Inglaterra o no, y hubo un tratado que se firmó en 1949, creo que es, el Tratado Antártico, donde más de 50 países acuerdan de que la Antártida queda totalmente prohibida para el ciudadano de a pie. Solamente puede irse a hacer investigaciones científicas, pero con asistencia militar permanente 24 horas. No hay una sola parte de la Antártida a la fecha de hoy que no tenga una base militar, y vos vas a trabajar o a investigar controlado por las distintas bases militares. La Marambio es una de las más conocidas aquí de Argentina. Después tenés la Murdoch en Estados Unidos, de la parte de Australia, está la Rockefeller, aparecen unos nombres ahí medio raros. Hay un montón de bases, todas en las costas, pero no tenés acceso libre. Entonces, lo que Martín me pregunta, eso viene de historias que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firma este tratado, el almirante Richard Byrd, que era un almirante con todos los honores norteamericanos, fue el primer expedicionario militar que fue al Polo Norte y también vino a la Antártida. Con una excusa de venir a buscar nazis, se trajeron
una especie de flota marítima que pareciera como que en Antártida se iban a encontrar con Godzilla prácticamente. Claro. Porque eso es oficial, o sea, no sé cuánta cantidad de buques destructores, submarinos, aviones, portaaviones, ¿viste? Y vos decís, pará, ¿qué venís a buscar a la Antártida? Bueno, aparentemente no hubo ninguna guerra, pero tampoco sabían con lo que se podían llegar a encontrar. Se podían encontrar con otra civilización más avanzada, menos avanzada, una especie de Europa-América en la época de Colón, ¿no es cierto? Esta cuestión de no sabés qué me voy a encontrar, pero llevo lo máximo que tengo por las dudas. Lo que terminaron deduciendo y viendo y evidenciando es que la Antártida es un territorio 10 veces más grande que Estados Unidos, con una cantidad de recursos naturales impresionantes, específicamente en términos del agua, y que era de prioridad de seguridad nacional hacerse con esos recursos. Y ahí se firman todos estos tratados, y a la fecha de hoy lo que tenemos como algo evidente es que está totalmente prohibido, pero nadie la cruzó ni volvió, tampoco podemos ir a comprobarlo, y además tecnológicamente no podés viajar en avión porque se congela el combustible y ya lo han intentado. Te terminás estrellando y morís. Las temperaturas son bajísimas, entonces tampoco podés ir a pie, no tenemos barcos que puedan penetrar una determinada cantidad rompiendo el hielo, es como si fuese un límite puesto ahí para que el ser humano diga, todos los problemas que vos tenés, los tenés que solucionar acá, no tenés escape, no te vas a ir a Marte, no te vas a ir a la Luna, ni te vas a ir más allá de la Antártida, arreglate acá y poné la casa en orden, no te escapes de los problemas. Qué bárbaro. Un gran misterio la Antártida. Sí, realmente no conocía esa Yo forma. lo había leído, pero sí, es un gran misterio, sí. La verdad que sí. Las operaciones desclasificadas que cualquiera puede encontrar hoy en día, hasta en Wikipedia, es la operación High Jump, que se llama la operación Salto Profundo, muy anecdótico ese nombre, ¿no? Un salto al vacío pareciera. La operación Sunbeam, que significa rayo de sol. La operación Dominique, que es la última operación, que es la operación del Señor, así se denomina, que incluso tuvo una serie de pruebas de misiles nucleares tirados a la atmósfera. Llegaron hasta los 80 kilómetros de altura e hicieron detonar una bomba nuclear a 80 kilómetros, una bomba de hidrógeno en realidad, a 80 kilómetros de altura, que está filmado, y ni siquiera el fuego que generó la bomba de hidrógeno se escapó al espacio. Pareciera como si hubiese un límite bastante marcado en la que nada sale y nada entra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso es dato desclasificado. Ahora pones en Google Operación Dominique, miren los videos, miren las bombas, lean la lista de bombas que se tiraron en plena Guerra Fría y de ahí saquen sus deducciones propias. Exactamente. Si no sale ni siquiera una bomba de hidrógeno, no creo que la NASA haya salido a ningún lado. Exactamente. Operación No, terrible. Gastón Hernán dice, excelente nota a Iru Landucci. Gastón Hernán. Bueno, muchas gracias. También hay una persona ahí de Capital que mandó un mensaje, no sé quién es, porque no lo tengo agendado, pero bueno, también te saluda, que están siguiéndote desde el canal. Dice, canal de Dani, 138 personas, saludos de Amar es Ser. Felicitaciones a la radio. Daniel Márquez, un colega, Daniel Márquez, un estudiante, bueno, profesor de ingeniería eléctrica, no ingeniería porque de técnico eléctrico, estudió hasta cuarto año de ingeniería, hoy está desde hace mucho tiempo con nosotros, también participa de las charlas, una persona también joven que se abrió de alguna manera, habiendo estudiado ingeniería y demás, se metió en este mundo y bueno, se llenó de muchas preguntas, ¿no? Esto es un ejercicio también en la que hay que dejar la mente abierta e ir integrando la información y después, yo siempre digo lo mismo, mira, nosotros no tenemos respuesta para todos, hay cosas que encajan mejor si uno asume que el modelo es esférico a que si es plano. Lo que pasa es que en la lista la mayoría de las cosas encajan mejor en una tierra plana, pero puntualmente lo que te decía al principio, o sea, yo no puedo explicar todo lo que sucede supuestamente en el espacio, porque podemos explicarlo, pero demostrarlo es muy difícil. Claro. Incluso para las autoridades vigentes, porque nadie fue afuera a comprobar nada de todo eso. Pero a mí el tema ¿cuál es? Si el agua no se curva, si todos los experimentos científicos con el mayor financiamiento dieron que la Tierra está quieta,
y si veo edificios, montañas, que no podrían verse porque tendrían que estar detrás de la curvatura geométrica, y bueno, yo me quedo con lo que puedo comprobar y observar, y que encima si lo hace otra persona le da el mismo resultado, y eso es un poco el método científico. Después llegará el momento en el que nos expliquemos otras cosas, y además siguen prometiendo desde la década del 70 el turismo espacial, que nunca llega. Claro. Nunca volvimos. Menem hablaba de que íbamos a tener un avión, que en 4 horas íbamos a ir a Japón porque iba a ser un avión estratosférico. Sí. Siguen lavando plata con los satélites y usamos todo por cable fibra óptica. Hay una cosa, hay un enjambre muy jodido, los satélites se usan como propaganda política, el espacio se usa como propaganda política. Todos los presidentes norteamericanos, después de Nixon, cada vez que se sientan en la silla oval, en la Casa Blanca, repiten lo mismo, y es: hoy firmamos estos literalmente 20.000 millones de dólares a la NASA para que nos vuelva a llevar a la Luna. Muchachos, ¿cuándo vamos a volver a la Luna? Claro. Sí, pensamos igual, ni hablar. O sea, no, porque mandamos esta navecita a Marte, sí, que nunca vuelve. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo compruebo? Claro. Si me mostrás todo por la televisión. Claro, creo que los chinos, ¿no?, pudieron hacer alunizar un robot, 2018. También están todos en la misma. ¿Sí? Están todos en la misma. Si vos mirás los videos de los chinos, que no coincide para nada con lo de la NASA, te lo dicen, te toman el pelo en la cara. Cuando vos le preguntás, ¿y dónde aterrizó la nave china? Que fue a probar, entre una de las cosas, uno de los objetivos principales de esa misión era ver si los gusanos podían producir seda en el espacio. Ah, bueno. Sí, esto es literal. Y aparte, bueno, a China se la conoce como, ¿no?, el camino de la seda. Claro. No, bueno. Fueron a ver si los gusanos producían seda. ¿Dónde aterrizó la nave? En el lado que no se ve de la luna. Qué bárbaro, Iro. La verdad espectacular. Te mando un saludo, Pochi, desde Mar del Plata. Dice: muy buena información para ponernos a explorar y abrir la mente a cosas que se ocultan. Así que, la verdad, te agradezco enormemente. Hemos llegado al fin del programa, Sí. Pasó pero rápido, yo pensé que iba a durar menos. La verdad es que les agradezco muchísimo el espacio, sobre todo. no, No, por por favor, favor, los no. agradecidos somos nosotros de tenerte acá, la verdad. Que se repita. Sí, en la medida que vos puedas vamos a ir hablando, y me gustaría hacer varios programas más porque la verdad quedó recontra corto, y bueno, ahora van a empezar a surgir preguntas, que eso es lo más importante, ¿no? Que la gente por lo menos se pregunte. Mirá, yo tengo un canal que se llama NUR para todos, NUR para todos, Sí. en YouTube. También .com.ar es la web donde subo información, pero se van a encontrar hoy en día este tema. Vos mismo lo dijiste, fíjate que se hace una marcha en el Obelisco y los propios periodistas ya no te dicen, estos tipos parecen terraplanistas, te dicen, ¿viste? Sí, Tratando sí. de desprestigiar. Sí, Yo he sí. tenido muchas entrevistas con mucha de esa gente que nos acusa de terraplanistas, que a la hora de poder charlar no saben ni siquiera ellos la distancia oficial de acá a la Luna. Entonces, Claro. nada, esto es para abrir la mente. Tómenlo de forma deportiva, no le crean a nadie, ni a un lado ni al otro, no caigan en el principio de autoridad y hagan su propio viaje, que creo que es lo más enriquecedor que podemos hacer. Dejar de recibir la comida y aprender a pescar. Ahí está el mejor ejemplo de humildad. La verdad, ahí ya con lo que dijiste ya demuestra lo que sos. Así que te agradezco enormemente, Iru, ¿sí? Enormemente haber estado acá. Agradezco a Martín Brasca por la posibilidad de conocerte. Mañana yo voy a La Plata, a lo mejor te puedo conocer, no sé. Mensajeame, hablamos sobre la palabra humildad, que si nos está escuchando justamente Dani Márquez, que está transmitiendo, me va a hacer un comentario. Bueno. Te mando un abrazo grande. Bueno. Y nos vamos a Por seguir. ahí se ven mañana. Sí, por ahí nos vemos mañana y por ahí seguimos haciendo varios programas más. Dale, cuenten conmigo para lo que necesiten, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación, y muchísimas gracias a Martín también por el contacto. Exacto. Gracias a vos. Un abrazo grande y muchísimas gracias, Iru. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, agradecerles a todos por haber estado ahí. La verdad, una nota espectacular, sí, la verdad es para seguir hablando. Y seguir aprendiendo yo, Y seguir porque aprendiendo. yo, Sí, yo también. ¿no? No. Bueno, yo tengo algún conocimiento porque lo he seguido por Martín y todo eso, Ujú. pero no, obviamente que hay cosas que Claro.
años luz estoy. Exacto. Así bueno, que, iremos aprendiendo. exacto, por lo eso menos estamos. abrir la mente, mirar, observar y caer Buscar. como él dice, exactamente. Buscar. Eso es espectacular. Ujú. Así que bueno, agradecerles a todos. Nos veremos, si Dios quiere, el lunes, seguramente con Gabriel Silva desde Ahí está. España. Vamos, todavía. Así que ya hemos hablado hoy y seguramente vamos a estar en contacto con Gabriel y posiblemente el próximo jueves, si Martín puede, vamos a estar hablando Con el Martín, productor. con el productor del programa. Así que bueno, agradecerles a todos por haber estado ahí y nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes. Buenas noches.